Hola a todos y bienvenidos de nuevo, o bienvenidos si es la primera vez que nos visitan, a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, bueno, tenemos un chismecito jugoso para ustedes. ¿Se acuerdan de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, esa pareja icónica de la televisión turca que nos robó el corazón a todos? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a explorar un escenario hipotético, pero dramático a más no poder. Imaginen que Atay, presa del pánico, llama a Serine. ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué le diría? Y lo más importante, ¿cuál sería la respuesta de Serine que nos dejaría a todos boquiabiertos? Vamos a sumergirnos en este what if, y a crear una historia que, aunque ficticia, nos permita explorar la dinámica entre estos dos talentos y el cariño que les tenemos como audiencia. Pero antes de que empecemos a desentrañar este drama potencial, un favorcito rápido. Si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y este tipo de exploraciones creativas, por favor, denle al botón de suscribirse que está ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido que les encante. Ahora sí, vamos con la historia. Imaginen la escena, es de noche en Estambul, la lluvia golpea suavemente contra la ventana del lujoso apartamento de Atay. Él, normalmente tan sereno y controlado, está hecho un manojo de nervios. Su teléfono tiembla en su mano mientras marca un número familiar, un número que no ha marcado en mucho tiempo, pero que aún recuerda de memoria. Piensa, no debería estar haciendo esto. Es una locura. Pero la desesperación lo domina. La mansión, habitualmente un refugio de paz y tranquilidad, se siente ahora como una jaula dorada, aprisionándolo con sus paredes de mármol y sus vistas panorámicas de un Bósforo despiadado. Los sirvientes, silenciosos fantasmas, se mueven con cautela, sintiendo la tormenta que se avecina. El aire, denso y cargado, huele a sudor frío y al caro whisky que ha estado bebiendo a sorbos desde que recibió la llamada de su abogado. Al otro lado de la ciudad, Serine está en medio de una sesión de fotos para una importante revista de moda. Luces brillantes la rodean, maquilladores retocan su rostro impecable, estilistas ajustan cada detalle de su elegante vestido. Su teléfono vibra en su bolso, pero lo ignora. Está concentrada, profesional. La atmósfera del estudio bulle con la energía creativa, el clic constante de las cámaras y las instrucciones precisas del fotógrafo estrella. Serine, en su elemento, posa con una seguridad magnética, cada gesto calculado para capturar la esencia de la marca que representa. Hoy, es el rostro de una prestigiosa línea de joyas y su belleza, amplificada por el maquillaje y la iluminación perfecta, deslumbra a todos los presentes. Sin embargo, cuando vuelve a vibrar, y luego otra vez, y otra más, la curiosidad la vence. Lo saca disimuladamente y mira la pantalla. El nombre que aparece hace que su corazón se detenga por un instante, a Atay. Un torbellino de emociones la invade. Recuerdos de risas compartidas, miradas cómplices y un amor que alguna vez fue intenso y público inundan su mente. Las imágenes se suceden rápidamente, paseos románticos por las calles de Estambul, cenas íntimas a la luz de las velas, el calor de sus manos entrelazadas, el eco de sus promesas susurradas. La memoria, traicionera, la transporta a un tiempo en el que el mundo parecía perfecto, en el que su amor era un faro que iluminaba sus vidas. Dudó por un momento, ¿debería contestar?, se preguntó. El profesionalismo le dictaba ignorar la llamada, mantener la concentración en su trabajo, pero la persistencia de las vibraciones, el miedo repentino que le oprimía el pecho, la vencieron. Después de un segundo, el mismo pánico de antes la invadió y contestó. Se alejó discretamente del bullicio del estudio, buscando un rincón tranquilo donde poder hablar sin ser escuchada. El silencio, en contraste con el ruido anterior, le pareció ensordecedor. Atay, dice Serine, con la voz ligeramente temblorosa, intentando mantener la compostura. La sorpresa y la incredulidad tiñen su tono, como si la llamada fuera un sueño, una alucinación producto del cansancio. Trata de recordar la última vez que hablaron, un encuentro casual en un evento benéfico, intercambiando cumplidos vacíos y sonrisas forzadas. La distancia entre ellos, tangible y dolorosa, había sido un abismo insalvable. Al otro lado de la línea, Atay respira profundamente antes de soltar una avalancha de palabras. Serine, necesito tu ayuda. Sé que esto es raro, sé que hace mucho tiempo, pero estoy en un problema muy grande. Su voz suena tensa, casi quebrada.
No puedo contárselo a nadie más, eres la única persona en la que confío. El peso de la desesperación se hace evidente en cada sílaba, la urgencia en su tono transmite el alcance del peligro. Serine y frunce el ceño. ¿Qué pasa, Aatai? ¿Qué ocurre? La preocupación es palpable en su voz. La serenidad que irradiaba hace unos instantes ha desaparecido, reemplazada por una angustia que creía haber superado. La distancia que había construido cuidadosamente entre ellos se desvanece instantáneamente, la conexión, aunque latente, sigue viva. Aatai continúa con la voz aún más baja, casi un susurro. Me han acusado de algo terrible. Algo que no hice. Están tratando de incriminarme y no sé qué hacer. El miedo se filtra en su voz, el pánico inunda sus palabras. La acusación, como una sombra oscura, se cierne sobre él, amenazando con destruirlo todo. Serine se incorpora, ignorando las miradas curiosas del equipo a su alrededor. ¿De qué te acusan, Aatai? Necesito saber los detalles. El profesionalismo por un momento cede ante la preocupación. Se dirige hacia la puerta, decidida a alejarse del estudio, a encontrar un lugar más privado donde poder escuchar a Aatai sin interrupciones. Aatai duda, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Tráfico de, ya sabes. Drogas. El silencio que sigue a estas palabras es atronador, un vacío que engulle todas las demás sensaciones. La acusación cruda y contundente golpea a Serine como un puñetazo. El silencio al otro lado de la línea es ensordecedor. Serine está en shock. Aatai, involucrado en algo así. Era impensable. Siempre lo había conocido como un hombre íntegro, apasionado por su trabajo y profundamente comprometido con sus valores. Le viene a la mente la imagen de Aatai, sonriendo jugando con niños en un orfanato al que solían visitar juntos. El contraste entre esa imagen y la acusación actual es desgarrador. Aatai, esto es grave. ¿Estás seguro de que es una trampa?, pregunta Serine, intentando procesar la información. La incredulidad y la esperanza luchan dentro de ella, buscando una explicación lógica, una salida a esta pesadilla. Estoy seguro. Alguien me está tendiendo una trampa. Encontraron evidencia en mi auto, pero yo no tengo nada que ver con eso. Por favor, créeme. La desesperación en su voz es desgarradora. Lloriquea. Serine suspira. Aunque el tiempo los había separado, aunque habían seguido caminos diferentes, una parte de ella siempre se preocuparía por él. Y sabía en lo más profundo de su corazón, que Aatai era incapaz de algo así. Te creo, Aatai. Te creo. Una sensación de alivio la invade al pronunciar esas palabras, una confirmación de su intuición, de su conocimiento profundo de la persona que una vez amó. Gracias, Serine. Gracias. Necesito que me ayudes a probar mi inocencia. Conoces gente, tienes contactos. Necesito un buen abogado, alguien que pueda luchar contra esto. La gratitud en su voz es palpable, un rayo de esperanza en la oscuridad. Serine asiente, aunque él no pueda verla. Voy a ayudarte, Aatai. Pero necesito que me cuentes todo. Cada detalle, por pequeño que sea. No puedo ayudarte si no sé la verdad. La determinación en su voz es inquebrantable, una promesa de apoyo incondicional. Aatai empieza a relatar los eventos que lo llevaron a esa situación, su voz temblando mientras describe cómo encontró la evidencia en su auto, cómo la policía lo interrogó y cómo se sintió completamente solo y vulnerable. Relata la noche anterior, una cena con un socio de negocios, un encuentro aparentemente inocente que ahora se reviste de sospecha. Describe el malestar que sintió al regresar a casa, la sensación de ser observado, el presentimiento de que algo no iba bien. Serine escucha atentamente interrumpiéndolo solo para hacer preguntas aclaratorias. Su mente trabaja a toda velocidad, analizando la información, buscando lagunas, intentando encontrar una manera de ayudarlo. Toma notas mentales de cada detalle, cada nombre, cada lugar, cada hora. Su cerebro agudo y analítico comienza a construir un mapa de la situación, buscando patrones, conexiones, pistas que puedan revelar la verdad. Después de una hora de conversación intensa, Serine tiene una idea. Aatai, necesito que hagas algo por mí. Confía en mí. Necesito que contactes a Demir.
Él tiene conexiones en el mundo del periodismo y sabe cómo investigar a fondo. Si alguien puede ayudarte a limpiar tu nombre, es él. Aatai duda. Demir era un viejo amigo, pero también era conocido por ser un hombre implacable y sin escrúpulos. ¿Estás segura, Serinei? No confío mucho en él. La desconfianza en su voz es evidente, el recuerdo de viejas rencillas y traiciones empaña su juicio. Sé que no es la opción ideal, pero es nuestra mejor baza. Confía en mí, Aatai. Y sobre todo, confía en ti mismo. Sé que eres inocente y vamos a demostrarlo. La convicción en su voz es contagiosa, una fuerza que lo impulsa a superar sus dudas. Finalmente Aatai acepta. Está bien, lo haré. Pero si esto sale mal. La amenaza implícita en sus palabras es clara, la advertencia de las consecuencias si su plan fracasa. No va a salir mal, Aatai. Vamos a salir de esta juntos. Serinei cuelga el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que se había metido en algo grande, algo peligroso. Pero no podía dejar a Aatai solo en esa situación. Sentía una responsabilidad hacia él, un lazo que a pesar del tiempo y la distancia, seguía intacto. La imagen de Aatai, desesperado y vulnerable, la perseguía, impulsándola a actuar. Mientras observa la lluvia caer sobre la ciudad, Serinei toma una decisión. Cancelará la sesión de fotos, hablará con Demir y moverá cielo y tierra para ayudar a Aatai a demostrar su inocencia. Llama a su agente y le explica la situación, inventando una excusa convincente para justificar su repentina ausencia. Siente una punzada de culpa por engañar a su equipo, pero la necesidad de ayudar a Aatai supera cualquier remordimiento. Y aquí es donde viene la respuesta que nos dejaría sin aliento. Serinei llama a Demir inmediatamente. Demir, necesito tu ayuda. Es urgente. El tono de su voz no deja lugar a dudas, la seriedad de la situación es evidente. Serinei, ¿cuánto tiempo? Siempre es un placer saber de ti. ¿Qué puedo hacer por la mujer más hermosa de Turquía? El tono de Demir, coqueto y adulador, contrasta con la gravedad de la situación. Esto es serio, Demir. Aatai está en problemas. Lo acusan de tráfico de drogas. La noticia, lanzada sin rodeos, golpea a Demir como un balde de agua fría. Demir se ríe con un tono incrédulo. ¿Aatai? ¿En serio? No me lo creo. La incredulidad en su voz es palpable, la idea de Aatai involucrado en algo así le parece absurda. Es verdad. Y creo que le están tendiendo una trampa. Necesito que uses tus contactos para investigar. Necesito saber quién está detrás de esto. La urgencia en su voz es innegable, la necesidad de descubrir la verdad la consume. Serinei, sabes que Aatai y yo no somos precisamente los mejores amigos. ¿Por qué debería ayudarlo? La pregunta de Demir, directa y calculadora, revela sus verdaderas intenciones. Serinei respira profundo. Porque sé que en el fondo eres una buena persona, Demir. Y porque esto no se trata de Aatai, se trata de la justicia. Además, si Aatai cae, mucha gente caerá con él. Esto podría ser mucho más grande de lo que piensas. El argumento de Serinei, apelando a su sentido de la justicia y advirtiéndole sobre las posibles consecuencias, intenta convencer a Demir de que haga lo correcto. Demir permanece en silencio durante un momento. Luego finalmente responde, está bien, Serinei. Lo haré. Pero con una condición. La pausa dramática, la expectativa creada por sus palabras, anticipa la trampa que está a punto de tender. ¿Cuál? La pregunta de Serinei, cautelosa y desconfiada, revela su temor ante las verdaderas intenciones de Demir. Que me debas un favor. Un favor que yo elegiré cuando llegue el momento. La condición de Demir, vaga y amenazante, la deja sin aliento. Sabe que está a punto de hacer un pacto con el diablo, pero no tiene otra opción. Serinei duda. No le gusta la idea de deberle un favor a Demir, pero sabe que no tiene otra opción. Está bien, Demir. Acepto. La resignación en su voz es palpable, la conciencia de haber comprometido su integridad por el bien de Aatai. Perfecto. Empezaré a investigar de inmediato. Pero te advierto, Serinei, si esto resulta ser una trampa, no me detendré ante nada para encontrar a los responsables.
La amenaza de Demir, velada y escalofriante, la hace temblar. Sabe que ha desatado una fuerza poderosa, una fuerza que podría tener consecuencias devastadoras. Serini cuelga el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había hecho un pacto con el diablo. Pero estaba dispuesta a todo para ayudar a Aatai. Había confiado en Demir en lo que sería un factor determinante en la vida del actor. Sabía que estaba jugando con fuego, pero a veces, para hacer lo correcto, hay que arriesgarlo todo. Observa la lluvia caer sobre la ciudad, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El futuro incierto y amenazante se extiende ante ella como un camino oscuro y peligroso. Sin embargo, está decidida a seguir adelante, a luchar por Aatai, a descubrir la verdad, sin importar el precio. Y ahí lo tienen, amigos. Un pequeño vistazo a un escenario hipotético y lleno de drama que involucra a Aatai y Serini. Imaginen las posibilidades, las intrigas, las traiciones. Esto podría ser el argumento de una nueva serie turca. ¿No creen? Ahora, para concluir, recordemos los puntos clave. Aatai, en medio del pánico, llama a Serini porque lo acusan falsamente de tráfico de drogas. Serini, aunque sorprendida y con el corazón todavía latiendo por esos viejos sentimientos, decide ayudarlo y recurre a Demir, un personaje con una reputación cuestionable. El final queda abierto, lleno de interrogantes y con la promesa de un drama aún mayor. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña exploración creativa. Me divertí muchísimo imaginando esta historia y compartiéndola con ustedes. Gracias por acompañarme. Ahora, antes de que se vayan, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo diciéndome qué les pareció la historia, qué creen que pasará después y sobre todo, qué tipo de escenarios les gustaría que exploráramos en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos fans de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más chismecito, más drama y más diversión. Hasta la próxima.